transformar vidas, dar confianza, conseguir que de esa personita que entra en 2, en 3 años en el colegio, lleno de ilusión y de ideas, al cabo de 15 años tengamos una persona, un joven de 18 años, con confianza en sí mismo, con ganas de comprometerse para un mundo mejor, con ganas de hacer las cosas mejor. Bueno, Coral, hoy en este nuevo episodio de Suma al Liderazgo, que tengo la fortuna de poder grabarlo aquí en las oficinas principales de Innovamat en San Cugat, pues de nuevo también tengo la fortuna de volver a conversar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros en este espacio. Al revés, es increíble, ¿no? Hemos hablado en Bogotá en una conversación muy divertida y muy amena con Jordi de Blofeu y todo vuestro equipo, y ahora aquí podemos hablar las dos con un poquito igual más de profundidad, pero seguro que será también muy interesante. Pues yo te agradezco mucho porque precisamente Suma Liderazgo lo que busca es crear una nueva comunidad de líderes educativos. Y esta es una iniciativa que entendemos desde cómo acompañamos a los colegios en Innovamat. Y nos damos cuenta que el rol del líder es definitivo para lograr cambios. Y no estoy hablando de matemáticas en Innovamat, sino para lograr cambios dentro de una escuela. El rol del líder es fundamental. Y sé, Coral, que esta es tu especialidad. De hecho, nos has acompañado ya en Colombia en instancias de estas, pero quiero que empecemos un poquito más atrás. ¿Cómo llegas al mundo de la educación? Pues llego un poquito por casualidad, porque en principio a mí me interesaban más los temas de liderazgo. Estuve a punto de estudiar temas de dirección, de gestión en general, pero me gustaba mucho la biología, empecé a estudiar biología. A partir de ahí pensé si me dedicaba al mundo de la investigación, pero yo soy una persona muy pragmática, necesito actividad y actividad rápida, directa, y a partir de ahí me surgió la oportunidad de trabajar en un colegio, justamente en la Escuela Virolai, y me puse a trabajar allí, y a partir de ahí empezó toda mi trayectoria en el mundo educativo. ¿Cuántos años sumaste en Virolai? Casi 40 años, muchos años. Pero sí que es verdad que los tiempos en educación son tiempos que pasan muy rápido, porque, bueno, porque son apasionantes, porque tienes a los alumnos que van y crecen y empiezan desde pequeñitos. Yo he llegado a tener hijos de antiguos alumnos, he tenido antiguos alumnos y ahora hijos de antiguos alumnos en el colegio. Y eso son las cosas realmente que te hacen valorar el tiempo de otra manera, vivirlo de otra manera. A mí me apasiona la educación. Yo creo que la educación es el único camino. Creo profundamente en lo que podemos hacer en los estudiantes, y si me pongo en el lugar de entrar a una escuela en un nuevo rol, me veo fácilmente innovando, encontrando cambios, oportunidades en los primeros 5 años. ¿Cómo haces para hacerlo en 40 años? A ver, justamente nosotros tal vez en los primeros años, yo cuando cogí la dirección, estábamos en una estructura más o menos como estabilizada, yo diría como aburrida, con poco cambio. Y fue justamente cuando yo cogí la dirección que me planteé, esto hace unos 30 años, que yo me planteé la necesidad de que teníamos que hacer las cosas diferentes. Y teníamos que hacer las cosas diferentes porque estábamos ya a la vuelta del siglo XXI, cerca del 2000, y veíamos que había muchas cosas a nivel social, a nivel tecnológico, que implicaban y que determinaban muchos cambios que teníamos que tener en la escuela. De alguna manera eso hizo que nos tuviéramos que poner a reflexionar. ¿Qué pasa si tenemos internet? ¿Qué pasa si la información está en aquellos momentos, decíamos, en Google? ¿Qué pasa si la Wikipedia los chicos pueden buscar? ¿Qué pasa si...? Y eso hizo que nos empezáramos a cuestionar formas de trabajar. ¿Qué pasa si en el mundo el trabajo, las formas de hacer son globales? ¿Qué pasa en todas estas cosas? Entonces, a partir de ahí empezamos a cuestionarnos, y nosotros lo que sí que hemos tenido claro es que hemos vivido en una espiral de cambio. Una espiral de cambio en que en cada paso más o menos han sido unos planes estratégicos de 3 a 4 años, y llevamos pues en Virolai ahora, que aunque yo ya esté jubilada, pues sigo el proceso, llevamos como 7 planes estratégicos de 3, 4 años en los que hemos ido cada vez avanzando, ¿no? Yo creo firmemente que una de las cosas importantísimas en educación es tener claro que hemos de asegurar que siempre estamos avanzando. Y yo a los profesores les decía, mirad, en la vida, en educación, en llano no se va, en plano no se va. O se sube o se baja, por tanto subiremos.
Y subir quiere decir estar en una espiral en que te cuestionas las cosas, en que el hecho de siempre se ha hecho así no vale, en el que ¿y por qué no probamos y por qué no hacemos? Y si miramos, y si hablamos, y si vemos otras cosas que se hacen en otros sitios. Y a partir de ahí hemos generado todo este proceso de transformación. Bueno, yo llevo quizá un cuarto de tu tiempo de experiencia en educación, Pero pero lo tienes que... madera, tienes Gracias. madera y eso es muy importante. Muchas gracias. Pero mira que escuchándote, lo que pienso es que en este poco tiempo de experiencia, pero con la oportunidad de acompañar estudiantes, profesores a nivel, digamos, de práctica escolar y también universitaria, y ahora que tengo tanto contacto con equipos directivos, justamente conversamos, por ejemplo, que en educación desde un tiempo hacia acá venimos casi obligados a cambiar y confundimos el cambio con la innovación y confundimos la dimensión que tiene un cambio con cosas mucho más fundamentales dentro de una escuela, como puede ser la cultura. Y esto que me dices de llevamos 7 planes estratégicos, pues lleva un poco a lo que hemos concluido en estos encuentros de suma liderazgo con los directores y es lo que necesitamos es generar una cultura de cambio, que tu comunidad esté dispuesta a cambiar. ¿Cómo has logrado eso? ¿Cómo lograste eso en Virola? La cultura de cambio implica tener muy claro que nosotros lo que tenemos que hacer es educar personas para dentro de 20, 25 años que se incorporarán al mundo laboral. Por tanto, nosotros hemos de ser capaces de tener una capacidad de prospectiva, de pensar en el futuro estos chicos necesitarán. Y entonces a partir de ahí dices, en el futuro estos chicos necesitarán, pero ¿qué es esencial en educación? Y entonces con esas dos líneas, ¿no? Lo que es esencial y lo que es necesario ir cambiando, modificando y adaptando, en ese espacio nosotros nos movemos intentando en todo momento que los profesionales de la educación se den cuenta de algo que es muy importante. Yo creo que ser director de escuela es muy complejo. Yo creo que es de los liderazgos más complejos que hay, porque tú lo que gestionas son personas. El, perdón, tu producto final son personas, que es los alumnos, pero todo el trabajo para conseguir que estos alumnos avancen, mejoren, realmente sean personas educadas para estar preparadas para la segunda mitad del siglo XXI, son profesionales de la educación que tienen que cambiar incluso su manera de cómo están trabajando, incluso su forma de hacer. Trabajar con profesionales que además van a desarrollar su trabajo con autonomía, porque al final no nos olvidemos que programaciones, organizaciones, planes estratégicos, si no llegan a la realidad de cada una de las aulas de nuestra escuela, si no forman parte de la cultura de nuestra organización, eso es teoría, eso es papel. El profesor tiene un nivel de autonomía muy grande. Por tanto, la única manera de que el proceso de cambio se incorpore es que el profesor esté convencido del porqué del cambio. Por tanto, yo creo que hay una primera fase muy, muy importante que es que el profesor entienda el por qué hacemos las cosas. Yo creo que a un profesional de la educación no le tienes que decir el qué y el cómo, sino de entrada el por qué. Y en los qués y en los cómo nos pondremos de acuerdo. Pero el por qué. Porque necesitamos una escuela con protagonismo del alumno, porque necesitamos asegurar que todos y cada uno de los niños que nosotros tenemos en la aula a los 3 años llega a los 18 años con una trayectoria personal y vital que le haga crecer como persona, como aprendiz, como individuo social, como ciudadano. Y todo eso requiere que todos los que estamos en una organización escolar nos pongamos de acuerdo, tengamos claro lo que es prioritario y de alguna manera también nos sintamos parte de ese proyecto, de esa cadena, de esos eslabones que de alguna manera van tejiendo todo lo que es la trayectoria educativa de un alumno, todo lo que es la trayectoria educativa de una escuela a lo largo de los años. Mencionaste algo que es fundamental, que a veces incluso personas que no pertenecen al mundo educativo les cuesta entender por qué en la educación nos movemos con menos rapidez que otros mundos. Y la razón es que el producto final son vidas. Tenemos proyectos de vida enfrente e intentamos ser mucho más minuciosos y responsables en la toma de decisiones. Pero también creo que nos toca balancear esta rapidez. El producto final son vidas y las personas que pueden generar estos procesos de cambio son personas que en muchos casos se han educado o se han formado de maneras diferentes. Y eso influye mucho en cómo tú quieres ser profesor. Muchos de nosotros, preguntas a muchos profesores, te dicen, yo recuerdo cuando yo aprendí
Y muchas veces la idea que tienes que hacerles ver a los profesores es que como tú aprendiste, era en un entorno, en una situación, de unas maneras muy diferentes. Probablemente en tu clase había el 30% de la población de tu ciudad. El resto estaban trabajando. Por tanto, ahí había una selección. Esa selección hoy en día normalmente no se da, porque estamos intentando educar al 100% de la población. Eso ya genera que tú, la escuela, tengas que tener unas dinámicas diferentes. Antes tú tenías muy claro que lo importante es que el alumno aprendiera unas cosas para dar un examen, tener una titulación. Hoy en día ni los exámenes ni las titulaciones nos garantizan que esa persona pueda llegar a ser un buen profesional. Un buen profesional es el que es capaz de aprender, el que tiene la mente abierta, es la persona que es capaz de estar continuamente pensando cosas con creatividad y curiosidad. Eso genera que tengamos que tener unas formas de trabajar diferentes en el aula. El primero que tiene que convencerse de ese es el profesor. Y eso requiere formación, perfiles profesionales abiertos y requiere una formación de todos estos profesionales y unos periodos de reflexión, de trabajo en equipo muy, muy importantes. A mí, en medio en broma, me gusta decir que ser director de una escuela es como ser entrenador de un buen equipo de fútbol, ¿no? Porque en realidad, y por eso muchas veces hablamos de liderazgos de otra liga, porque en realidad estás trabajando con profesionales de alto nivel que tienen que trabajar en equipo. Eso no es fácil. Uno de los riesgos de buenas escuelas es que intentan a veces fichar a los mejores profesores, pero eso no sirve. A ti te interesa formar a los mejores profesores que tengan muy claro cuál es su función social y atender al alumno, pero que hagan equipo. O sea, si no es un equipo el que forma una escuela, no funciona. Y por tanto, nosotros ahí, una de las tareas del directivo, de un buen directivo escolar, de un buen director de escuela, es la capacidad de crear equipo y de hacer cultura de centro. Es decir, porque los papeles, el plan estratégico, el proyecto educativo, el ideario de centro, muchas veces son papeles que decoran las estanterías de los despachos de dirección. Yo lo que necesito es que eso transfunda las aulas. Por ejemplo, en mi escuela, en la escuela Virolai, uno de los puntos fundamentales es el afecto y la cordialidad en el trato. Eso puede ser una cosa que queda ahí apuntadita, que está en las frases de los valores, pero si eso no llega a que el alumno cuando llega al aula tiene una sonrisa, un profesor que le acoge, que le hace una broma, que le pregunta cómo te fue ayer, eso no sirve de nada. Necesitamos que todo lo que nosotros pretendemos sea cultura real. Si yo digo que lo más importante en un colegio es el alumno, y cuando tomo decisiones para contratar profesores, para decidir espacios en el aula, no pienso en la comodidad del alumno, sino en la situación del profesor, una tarima, un espacio, unos micrófonos. ¿Y el alumno? ¿Cómo está sentado? ¿En qué espacio? ¿Qué calidad de espacio, de habitabilidad tiene? Es vital. O sea, cuando yo hablo de que una escuela tiene que estar centrada en el alumno, quiere decir que todo lo que hacemos tiene esa premisa de decisión. ¿Cuáles son las mejores condiciones para que los alumnos aprendan? Profesores, espacios, horarios. Siento que has mencionado varias cosas que finalmente son las variables que influyen en la rapidez con la que la educación se adapta, que el perfil del profesor sea el adecuado, que la alineación en comunicación y construcción de las decisiones de la escuela con el docente estén alineados, que seamos estratégicos y consistentes con el objetivo principal. Y yo siento que en educación ahora mismo estamos muy de acuerdo en las cosas en las que tenemos que estar de acuerdo, que el aprendizaje sea basado en competencias, que el aprendizaje sea socioconstructivista, que el bienestar socioemocional del estudiante es imprescindible para poder avanzar. Pero ¿cómo nos cuesta que eso se vea reflejado en el día a día del colegio, que es justamente lo que nos estás diciendo? Si esas acciones no están alineadas, pues no funciona. ¿Cómo haces para bajar ese objetivo estratégico al aula? Formación de profesor y un elemento determinante, que es muy importante trabajar bien, que es la formación continua del profesorado a partir de la ayuda entre nosotros para hacer equipo. Y ahí me refiero a algo que a veces suena mal porque tenemos ahí también actitudes un poco de prejuicios. Es observarnos entre nosotros, los profesionales del aula, poniendo el director tal vez el primero con una actitud ejemplar.
que me observen, que me digan lo que estoy trabajando bien, que me digan cómo puedo mejorar como profesor, que yo mismo me pueda hacer un plan de mejora o conjuntamente con el equipo directivo un plan de formación para resolver mis cosas. Eso ayuda muchísimo, porque de alguna manera nos pone a nosotros en el papel de aprendices y en el papel de compromiso para mejorar, como directivos, como profesores, como personas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que empecé en el aula haciendo observación entre profesores, y es una cosa que les puede pasar a muchos profesores, de los entusiastas, de los que tienen ganas. Yo siempre empezaba mis clases diciéndoles a los chicos, venga chicos, hoy tenemos muchas cosas que hacer, nos lo vamos a pasar muy bien. Y cuando me observaron, la persona que me observó me dijo, los chicos cuando tú dices esto ya se asustan, porque piensan, buf, Coral, ¿cuántos cafés se ha tomado? ¿Qué trabajo vamos a tener hoy? Y yo no era capaz de entender que yo estaba delante de adolescentes, primera hora de la mañana a las 8 de la mañana, y lo importante es entrar con ellos, tal vez más despacio, más calmado, para que ellos pudieran tener a partir de una actitud más proactiva y positiva. Eso, si no te lo observa alguien, para mí era genial entrar así tan entusiasta. Para mis alumnos el efecto era contrario. Y hay mil cosas. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de lo rápidos que vamos, de las pocas oportunidades, de cómo solo en un aula miramos hacia un sector, que hay alumnos que nos quedan un poquito no desanimados. Yo observo muchas aulas porque ahora tengo la suerte como asesora de visitar muchos colegios. Una cosa ridícula, pero vergonzosa a veces. ¿Cuántas pantallas de televisión, de pizarras interactivas están abiertas cuando no es necesario? El profesor está hablando y en la pantalla hay o una música de fondo o unas imágenes que no tienen nada que ver con la clase, esa pantalla se ha quedado ahí abierta. Eso ya es demuestra que ahí hay una línea de mejora clara. Pero pantallas cuando sean necesarias, si no son un elemento de distorsión. Eso a veces el profesor no lo ve si no hay un proceso de acompañamiento y de observación. Yo creo que ahí, ayudándonos entre nosotros, no para despedir a un profesor que no sea bueno, sería un caso extremo. En la mayoría de los casos solo es para que mejoremos todos. Esa línea de mejora, de aprendizaje, de estar a todas, yo creo que es muy importante. Bueno, aquí para contarle también a la gente que nos está escuchando, justo esta mañana pues tuvimos una visita a la escuela Virolai, estuvimos acompañando clases, nos estuviste compartiendo un poco, digamos, de las buenas prácticas que han llevado a la escuela a donde está hoy con toda esa gran historia que han construido. Y me llamó mucho la atención algo que justo ha surgido en todos los encuentros de Suma Liderazgo en Colombia y ha sido ese profe detractor, ese padre de familia detractor, si lo sabemos unir a la construcción de la comunidad, es alguien que nos puede aportar porque es alguien que está pensando distinto y que nos va a ayudar a ver hacia dónde podemos apuntar o a ponernos más creativos, a buscar una solución distinta e incluso a mejorar. Pero también sabemos, y es la realidad de todas las escuelas, que el tiempo es una limitante. Entonces, si yo quiero incluir al padre de familia detractor o al profe detractor, en todos los proyectos, pues hay una variable de tiempo que nos juega en contra, ya sea el canal de comunicación con las familias o la cantidad de tiempo disponible, y lo mismo en formación docente. ¿Qué optimizaciones has encontrado en el tiempo de ambos roles? Mira, yo veo una cosa que es muy importante. Cuando hablamos muchas veces de las cosas que no nos gustan de lo que hacemos, siempre pensamos, pero es que este profesor cuando plantea una idea siempre está en contra. Es que esta familia no sé qué. Y eso lo tenemos en la cabeza. Hay un tema de optimización de energía que es muy importante, que es intentar tener un equilibrio energético con nosotros mismos, ocupando nuestros pensamientos en temas que sean productivos, positivos y que resuelvan. Por tanto, yo ahí creo que lo primero que hay que resolver es lo que nos genera conflicto. Si yo en un momento dado veo un profesor que no ha entendido una determinada medida que se ha acordado entre todos los equipos y él eso no lo ve claro y se queja y está, no hay nada más fácil que tomarse un café con este profesor, escucharlo. No quiere decir que le voy a dar la razón. Lo voy a escuchar, voy a dialogar con él y vamos a intentar, yo por mi parte, entender su punto de vista y tal vez ese profesor tiene unos motivos para no estar a favor de una determinada medida que vale la pena escucharlos porque igual nos ayudan a perfilar mejor la medida que queremos tomar.
Y yo creo que solo eso vale la pena, porque a mí me va a permitir tener esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad para poder continuar avanzando. Y en el caso de las familias, igual. Las familias hemos de entender que la mayoría de las familias, cuando están en el colegio, es porque confían en nosotros. Por tanto, cuando una familia se queja por determinadas cosas, vale la pena escucharlos, vale la pena saber por qué tienen motivos de queja. Yo ahí creo que hay dos temas que hemos de trabajar muy a fondo como líderes. Uno lo hemos hablado, que es el tema de los profesores, y el otro es el tema de las familias. Las familias en las escuelas, hoy en día la queja habitual de muchos profesores es que las familias no están con nosotros, que siempre se quejan, es que protegen a sus hijos, es que no quieren saber nada del colegio, es que todo el día quieren estar metidas en el colegio. Entonces, ahí solo hay una manera de enfocar el tema, un reenfoque total, es decir, las familias son parte fundamental de nuestra tarea educativa, son responsables de la educación de sus hijos, son los que confían en la institución educativa, en la escuela, para ayudarnos, para que les ayudemos a educar a sus hijos. Y nosotros ahí hemos de actuar como profesionales, colaborando con ellos, dándoles pautas, dándoles algunas veces también inputs que les ayuden y escuchándolos, escuchándolos, escuchándolos y entendiendo muchas veces sus posiciones. A veces nos quejamos de un padre que no entiende o que asume mal o que se rebota, nos dice, no, no, se empieza a quejar del colegio cuando nosotros le decimos, vemos que tu hijo tiene dificultades en lenguas, en matemáticas, vemos que tu hijo en clase a veces tiene problemas relacionales. Y ese padre lo primero que hace es, esto es culpa del colegio, esto será culpa del profesor, ya me han dicho que este profesor es muy exigente. Ahí nosotros hemos de actuar de profesionales y tener la distancia de decir, este señor ahora le cuesta entender lo que estamos diciendo porque es muy duro asumir que tu hijo tiene dificultades, le voy a dejar tiempo, lo voy a escuchar y al cabo de unos días volveré a hablar con él y probablemente su posición, él habrá observado a su hijo y se habrá dado cuenta de muchas de esas cosas que yo decía. Para él en aquel momento tal vez yo tengo un punto de razón y la conversación ya variará. Pero yo creo que es muy importante escuchar a las familias, empatizar con ellas, tener esa paciencia profesional. Lo que voy a decir es un poco disparate, pero no hay nadie que cuando te diagnostican una enfermedad te parezca una buena noticia. Cuando nos dicen que nuestro hijo pues, tiene un determinado, yo qué sé, grado de autismo, dislexia, discalculia, lo que queráis, nosotros lo que podemos siempre nos va a costar entender. Pero el primer paso es dar tiempo para que la familia lo entienda y a partir de ahí ponernos en situación de trabajar juntos desde una posición de colaboración. Hemos de colaborar con las familias y hemos de tener una actitud de profesionales, de personas que saben que determinadas situaciones con las familias son complejas y nosotros como profesionales las hemos de resolver. Siento a veces que lo que nos falta es tal vez trasladar las estructuras que hemos creado para los alumnos a los otros roles de la comunidad, porque con el estudiante tenemos claro que queremos aprender a partir de su error, que lo queremos conversar. Si identificamos alguna necesidad especial, inmediatamente tenemos ya una red de adultos que lo soporta, que lo ayuda, que le acompaña, le hace seguimiento, pero cuando ese rol se traslada al docente, es un docente problemático. Cuando se traslada al papá, es un papá problemático y tal vez lo que necesitamos es decir, es que esta red debo verlos con los mismos ojos que vemos y cuidamos al estudiante y crear el mismo soporte y comunicación para todos. Para mí, los profesionales de la educación, en muchos casos, es ver los talentos que tienen, los talentos posibles que tiene un profesional. Y a partir de ahí ayudarle en formación, en acompañamiento, en líneas de mejora, siempre que esa persona mantenga el vínculo con la institución y una cosa que para mí es determinante, la esperanza en los alumnos. Para mí la única cosa que hace que un profesional de la educación no pueda continuar es cuando ese profesor es el profesor que todo el día se está quejando de los alumnos, estos chicos no aprenden, no, no, no. Lo que sí es prioritario, la línea roja, es el profesor desesperanzado con los alumnos. Le podemos ayudar a recuperar la esperanza, pero tiene que partir del principio de esperanza, de que la educación sirve, y lo has dicho, lo primero de todo, la educación sirve para que nuestros alumnos aprendan, mejoren, sean mejores personas. Y eso requiere, de alguna manera, que nosotros tengamos ese convencimiento en que la educación es buena, que la educación es útil, que la educación es el único camino. Eso lo tiene que tener el profesor.
Y ahí nosotros hemos de ahondar en este tema. En el caso de las familias, darles tiempos para asumir las singularidades del colegio y partir siempre de un principio que en principio es universal, aunque algunas veces no, que los padres siempre quieren lo mejor para su hijo. Es cierto que yo me he encontrado en mi larga experiencia en algunos casos que esto lo pondría en duda, pero en general, si los padres quieren lo mejor para sus hijos y nosotros también, hay un momento en que coincidiremos y en eso nos hemos de dedicar. Es que son muchas responsabilidades. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el estudiante es el centro, pero pues estos roles hacen parte de que nosotros logremos ese éxito o ese impacto positivo en los estudiantes. Y tú también lo mencionabas ahorita, yo creo que ser líder de escuela puede llegar a ser incluso más difícil que ser líder de cualquier otro lugar, sitio, compañía, proyecto. Y también parte de las cosas que hemos venido conversando acá es, el líder necesita aprender a cuidarse al mismo, eh, parar, respirar, reflexionar, pero también es necesario aprender a liderar cansado. Hay momentos en los que no podemos detenernos y tenemos que cuidar de toda la comunidad que está alrededor. ¿Qué tips o consejos le puedes dar a los líderes para liderar cansados? Ahí hay un elemento que para mí es muy importante. Yo he trabajado, por supuesto, y he investigado mucho. Formo parte de una asociación de mujeres líderes en educación y he investigado mucho un poco las singularidades de ese liderazgo femenino, que tal vez es más resiliente. Es decir, es un liderazgo en general, yo creo que viene un poquito también por la cultura de la feminidad, que somos en general más resilientes, con una resistencia más larga en el tiempo. Aún así, yo mi consejo a los líderes, a las líderes, es cuídense. Es decir, mantener la energía mental. Por ejemplo, resolviendo los conflictos, no teniéndolos en la cabeza, energía mental. Mantener la energía física, cuidarse físicamente. Yo ahí creo que todas las iniciativas que nos hagan dormir bien, descansar, hacer deporte, comer adecuadamente, tener tiempos a veces de desconectar, que a veces también pueden ser tiempos de conversar con los profesores o con familias en la puerta del colegio. El liderazgo de concentración. Pero nosotros tenemos un liderazgo, los líderes de educación, que no todos los trabajos tienen, que es el liderazgo de propósito. Y ese liderazgo de propósito, de saber que tienes entre manos, para mí, la mejor profesión del mundo, que es la educación, es la que nos mantiene, lo que tú me decías, mantenernos muchas veces cansados, sabiendo que yo no estoy ahí y tengo que continuar estando porque estamos muy a punto de conseguir cosas y necesitan las personas de mi comunidad, profesores, alumnos, familias, mi testimonio. Y mi testimonio tiene que ser de la persona que está ahí trabajando, avanzando por un propósito común, la mejor educación posible. Y eso es importante. Y el otro tema que yo creo que es muy importante es, una amiga mía, Yolanda Batallé, le llama la sonrisa militante. Yo creo que ayuda mucho, aunque a veces estemos en momentos complicados, tener esa sonrisa militante que dices, estoy casi que no puedo, no he dormido, me ha pasado, pero las personas que tengo delante se merecen mi sonrisa, se merecen que yo les mire con los ojos alegres y dándoles la mejor versión de mí misma, porque eso va a originar, eso va a provocar que las cosas fluyan y que vayan mucho mejor. Yo creo que eso es una de las cosas, esa sonrisa militante, que en los momentos tenemos ahí la energía del propósito, tenemos nuestra mejor versión, sin buscar cosas que sean, porque tampoco hemos de tener la idea esa de ser supermanes o superwoman. Hemos de ser personas sabiendo exactamente nuestros límites físicos, mentales, pero tenemos esa chispa y esa chispa es muy importante. Bueno, vamos a pasar a una parte en la que pensamos en esas nuevas generaciones. Nosotros particularmente que trabajamos en Innovamat con las mates, venimos sintiendo que que los profes de matemáticas están en vía de extinción. Y para eso existen soluciones como por ejemplo Innovamat, que acompaña a cualquier tipo de especialista, que nos brinda herramientas didácticas, una visión mucho más amplia. ¿Qué podrías decirle hoy a las personas que están liderando proyectos educativos, que están buscando aliados, que se están enfrentando a nuevos perfiles? ¿Cuál es la ruta a seguir? Que asimismo como marcamos o creemos que tenemos muchísima incertidumbre frente a los estudiantes, ¿qué hacemos con el equipo docente? Al equipo docente hay que formarlo y formarlo bien. Y ahí hay algo que es muy importante. Nosotros hemos de asegurar
que las personas se den cuenta de que no en todo nos podemos ser especialistas. Y ahí muchas veces tener ayuda, soportes de recursos externos que me faciliten las cosas va a ser importante. Pero finalmente, yo creo que Innovamat, por ejemplo, es una alternativa buenísima de planteamiento pedagógico para hacer un trabajo competencial profundo de matemáticas. Pero requiere una cosa, no es una solución que venga así, requiere una solución también de abajo, porque requiere el compromiso del liderazgo para comprometerse en la formación de los equipos y de los profesores. Innovamat funciona genial cuando en un centro educativo estamos todos comprometidos en que nos vamos a formar, y fíjate que volvemos atrás, nos vamos a formar como profesionales para entender bien, para trabajar bien, con todos los soportes, con todas las ayudas que me da Innovamat, y además voy a trabajar con las familias para que entiendan Innovamat, y ahí creo que los recursos que se están haciendo, las alternativas que están haciendo de matinales con familias, de juegos, de gimcanas con familia, son excelentes, porque tenemos que entender, nosotros como adultos hemos aprendido matemáticas mal, de otra manera, no existía Innovamat. Y es verdad que podemos haber tenido buenos profesores de matemáticas, pero en general necesitamos que también las familias entiendan. Yo creo que una de las cosas importantes es que nuestro liderazgo actúe garantizando la formación y reciclaje y trabajo en equipo de los profesionales, garantizando que las familias entienden cómo trabajamos y que los alumnos, en un proceso de adaptación, vayan asumiendo también todas esas dificultades. Esa idea de en matemáticas es memorizar, en matemáticas es cálculo rápido, en matemáticas lo que importa, no. En matemáticas lo que importa es pensar, divagar, ser capaces de ver más allá. Hay que ser creativos en clase de matemáticas. Si tú le preguntas a muchas veces, incluso a alumnos, una asignatura donde no se necesite la creatividad, estoy convencida que muchos alumnos dirían las matemáticas. Y entonces cuando les demuestras que no, ahí se les abre un mundo que creo que muchas veces les ayuda a amar más las matemáticas. Yo además, también dentro de la perspectiva de género, creo que es muy importante la tarea que se hace desde Innovamat, y ahí tú eres un ejemplo además de potenciar toda la visión femenina de lo que son las ciencias, la tecnología, las matemáticas. Uno de los elementos que hace que muchas veces las chicas no tengan miedo, no quieran dedicarse a temas carreras científicas o tecnológicas es el miedo a las matemáticas. Porque muchas veces hay niñas, se les ha dicho muchas veces, uy, matemáticas es muy difícil, uy, matemáticas tú no puedes, uy, matemáticas. Delante de esos tú no puedes, tú no podrás, tú no harás, necesitamos justamente trabajar el sí puedo, sí haré, porque al final estoy convencida que con la perseverancia, con esa capacidad de resiliencia más allá que muchas veces tenemos las mujeres que nos dedicamos a educación, conseguimos eso, que realmente podamos tener en el futuro mujeres tecnólogas, mujeres matemáticas, mujeres científicas, mujeres ciudadanas absolutamente empoderadas. Y justo hoy que estábamos observando una clase en la escuela Virolai, veíamos una participación totalmente equitativa entre niños y niñas, que es muy importante, pero voy a irme también un poquito atrás de lo que venimos hablando. Y yo creo que tanto Innovamat como cualquier otro aliado que encontremos en educación, ninguno va a ser una fórmula mágica, y eso es muy importante. Y una manera, digamos, muy resumida de contar esto es lo que decimos en Innovamat, es si tú quieres que los estudiantes piensen, luego el profe también tiene que pensar, y eso viene de atrás, digamos, del liderazgo, del líder que decide, que construye una decisión, que acompaña un proyecto, que lo lleva, que forma a los docentes, que ayuda a los docentes a comprender por qué esa inversión vale la pena, digamos, la inversión que para ellos es en tiempo y en esfuerzo de cambiar prácticas antiguas a una práctica nueva, y luego cómo se ve eso en el aula y cómo es que todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo grande hacer este tipo de cambios, de verdad que requiere muchísimo esfuerzo, pero qué es lo que estás buscando. Si lo que estás buscando es que tus estudiantes piensen y que tengan oportunidades, que no tomen decisiones basadas en esto, pues es muy importante. Y yo te quiero contar, Coral, cuando yo tuve la fortuna de conocer Innovamat hace 3 años y lo implementé yo como del lado de un administrativo que necesitaba una solución. Me enamoré 100% del producto por una cosa que me costó entender, más ligada al lenguaje, y era que yo veía
en algunos productos, incluso de merchandising de la empresa, que decía, no eres de letras, eres de números. Yo jamás lo entendí, porque creo que en castellano la TAM no es muy fácil de comprender esto, y luego no me sentí identificada, y luego di la vuelta y resulta que el caso lo tengo en mi casa, donde tengo mi hermano mayor, politólogo brillante, pero eligió estudiar ciencias políticas ¿Por qué no? por huirle a las matemáticas. Y ahí entendí lo sensible, porque no fue mi caso, ¿no? Entendí lo sensible que era el tema, y lo veo hoy, lo veo en el impacto de los estudiantes, y de verdad que es una de las cosas que más me inspira de estar acá. Te pongo un ejemplo más sobre el tema de Innovamat. Un líder, porque un líder educativo pues, tiene que estar en una actitud de prospectiva buscando, conoce Innovamat, tal vez visita un colegio, tal vez viene aquí a un intercambio, conoce prácticas de Innovamat, y él ahí tiene un sueño. Pero ese sueño es su idea. En mi colegio, los niños y niñas podrían aprender matemáticas mejor con Innovamat. Pero un buen líder es el que no transmite esto como una orden a sus profesores, sino que es capaz, y por eso es un líder, si no sería un directivo o un gestor, es capaz de conseguir que esos profesores se convenzan de las bondades que tiene, en este caso Innovamat, para garantizar que los niños y niñas aprenden mejor matemáticas. Ahí está la función del líder, pasar del sueño, de su visión, al proyecto. Y eso implica poner en juego formación, compartir experiencias, trabajar. Y ese subir y bajar, haciendo que el trabajo en equipo de los profesionales que tienen el centro llegue a ser realmente el convencimiento de que los profesores digan, nosotros queremos trabajar con Innovamat. Hay una frase de Lao Tse que va en esta dirección, dice, cuando el líder consigue estar en el centro, no actúa, no habla. Los que hablan y actúan son los profesionales que están. Esa línea yo creo que es de alguna manera lo que marca la importancia del liderazgo educativo. No es ordeno y mando, es propongo, difundo, tengo ideas, las transfundo a la organización para que al final esta organización sea la que asume estas propuestas. Eso es lo que tiene que ser el liderazgo educativo. Coral, nos queda poco tiempo. Tengo dos cosas más que quiero preguntarte, y voy a hacer zoom out de nuevo desde la visión de liderazgo. Un director entra a la escuela. ¿Cómo se ve o cómo debería verse ese estilo de liderazgo de un director de escuela una vez ingresa a su institución? Un director nuevo, lo primero que tiene que hacer es hablar poco y escuchar mucho. Y eso a veces nos cuesta, porque tenemos la idea de que cuando entramos de director a una institución, lo primero que hemos de demostrar es lo buenos que somos. No, lo siento, pero ahí lo tengo clarísimo. Lo primero que tiene que hacer un director cuando entra a una organización es escuchar, 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 recoger información, hacer una buena diagnosis, para eso hemos de ser rigurosos y científicos, y a partir de ahí, sí, proponer con calma, con una estrategia marcada que consiga llegar al convencimiento de las profesionales. Y yo creo que ahí, de entrada, tú no vas a conseguir el convencimiento del 100% del claustro ni del 100% de las familias. Vamos a trabajar, yo creo que por círculos, es decir, vamos a conseguir un primer círculo que esté convencida, segundo círculo, y vamos ampliando hasta que llega un momento en que tú eres reconocido por la comunidad y en ese momento eres líder. Y una de las cosas que a veces me sorprende es que se pone como símil, como palabras sinónimas, director y líder. No, un director es una persona que gestiona, que hace, que manda. Un líder es una persona que inspira, que provoca, que hace que las personas actúen. Eso es ser líder. Y eso requiere en una escuela, como yo creo que ahí, como en cualquier organización, tiempos, tiempos, tiempos para que las cosas transfundan. Y yo ahí siempre tengo un lema que es, no es cuestión de reloj, sino de brújula, liderazgo claro, sabemos dónde queremos ir, a una mejor educación, y un principio también, no, si voy solo iré rápido. Y a muchas personas les pasa, tú me decías antes, que quieren ir rápido. Y en educación hay que ir juntos, hay que ir en equipo, hay que trabajar conjuntamente. Llegamos más lejos, menos rápidos, pero más lejos. Ahí yo, brújula, por cierto, de una ciudad de Colombia que vinieron a visitar el Virolai hace ya unos cuantos años, en el 2019, me regalaron, creo que era de Medellín, una brújula, que es el lema de la ciudad. Yo les dije, me parece genial,
porque justo en educación lo importante es el norte, marcar la brújula clara y a partir de ahí trabajar en esa dirección para conseguir lo que queremos. Bueno, Corali, nadie sale de Suma Liderazgo sin darnos una aproximación a lo que es la educación. Así que para ti, educar es transformar vidas, dar confianza, conseguir que de esa personita que entra en 2, en 3 años en el colegio, lleno de ilusión y de ideas, al cabo de 15 años tengamos una persona, un joven de 18 años, con confianza en sí mismo, con ganas de comprometerse para un mundo mejor, con ganas de hacer las cosas mejor, como una persona completa y feliz. Esa trayectoria es educar. Muchas gracias, Coral, de nuevo por tu tiempo, No, por tu generosidad, por todo lo que compartes con nosotros. Gracias por ti, por la iniciativa y un abrazo muy grande para todo el equipo de Colombia. Y bueno, te voy a dar un abrazo porque siempre quiero celebrar esta coincidencia. Con esto, ahí con los abrazos. Un abrazo que es la unión de alguna manera de personas que podemos trabajar conjuntamente. Muchas gracias. A ti.